Facebook de Pride Connection Costa Rica. El día de hoy tenemos la presentación del documental Voces Visibles para contarles un poquito. Bueno, hoy nos acompañarán Ana Mora y María Francisca Mayorga. Para contarles un poquito sobre el documental, es básicamente una iniciativa de la Asociación Prosexología Científica y Vivencial Asoprosex, con el apoyo del Fondo Canadá para las Iniciativas Locales. Este proyecto busca trabajar con niñas y mujeres de grupos sociales que históricamente han sido estigmatizados y violentados, personas con discapacidades, personas trans, personas no binarias, género fluido y mujeres y niñas de territorios indígenas de Costa Rica. Lo que se propone acá es generar consultas personalizadas y talleres sobre violencia física, psicológica, patrimonial y sexual, alfabetización jurídica y rutas de denuncia, con un enfoque de equidad de género, sexología educativa y comunicación. Los objetivos de conocimiento se encaminan a la creación de contenidos en redes sociales con el fin de dar voz por medios digitales, utilizando la producción audiovisual enfocada en nuevas narrativas y así dar visibilidad a sus voces y punto de vista relacionado con la violencia basada en género. Entonces, bueno, para contarles un poquito sobre cómo va a ser la dinámica del día de hoy, primero lo que vamos a hacer es realizar la transmisión del documental para que todos podamos tener el contexto y podamos ver el documental. Y después de eso, tenemos a Ana y a María Francisca con nosotros, quienes van a estar atendiendo cualquier duda, pregunta o comentario que quieran conversar con ellas. Entonces vamos a habilitar ese espacio al final, después de la transmisión del documental. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir la pantalla ya. Vamos a ver. Y incluido el sonido. Y me avisan si por favor lo pueden ver y si lo pueden escuchar. Ahora vamos a pedirles que nos escriban qué es para ustedes la violencia, qué les significa en sus vidas. Cualquier cosa que nos hagan y nos digan y nos haga sentir mal o no estemos de acuerdo, eso es violencia para mí. Para mí la violencia es todo aquello que nos haga daño o que nos duela, o no necesariamente un golpe o una palabra o cualquier acto de desprecio. Todo tipo de violencia es todo aquello que amenaza, que violenta nuestra identidad, nuestra integridad también y nuestra dignidad humana. Yo creo que la violencia es toda forma física, emocional y psicológica de agredir a otra persona. Es no respetar los derechos, significa prohibirle a alguien el derecho de expresarse o de quitarle la libertad. Significa gritos, golpes o manipulación hacia una mujer o un hombre. Hablar de violencia hoy en Costa Rica es importante porque las violencias que vivimos de forma natural, por ejemplo, o en el día a día, tienden a frenar el potencial de la persona. Y no significa que tienen que ser solo golpes. Digamos que uno diga que la violencia tiene que ver golpes, peñiscos, maltratos. No, la violencia es todo aquello que no te deje
digamos, sobresalir, que no te dejes ser libre y que te aten o que te quiten los derechos que sean suyos. Para mí la violencia es no ser escuchada y que me roben mis derechos como mujer. Violencia es todo aquello que te lastima, tanto verbal como psicológicamente. Son gritos, golpes, abusos, humillaciones. Para mí, maltrato físico y verbal. Tenemos que ser muy realistas de que el primer espacio de socialización es nuestra familia, es nuestro entorno, es donde empezamos a ver situaciones de violencia que a veces ni siquiera identificamos como violencia y que estamos aprendiendo, o bien estamos observando y estamos silenciando o nos volvemos cómplices de esas situaciones de violencia. Desde niña yo supe que era lo que me encerraran en un cuarto 3 meses sin luz. Padezco un poco de la vista por lo mismo, porque no puedo salir al sol así de pronto, porque me afecta por estar encerrada, por la religión de mis padres, que son cristianos evangélicos, y gracias a ellos pues tengo mi espalda muy marcada. Hacían los chilillos de las cuerdas de esas que las tomaron las sillas mecedoras y me pegaban y entonces ya cuando ya yo no daba abasto y verme tirada en el suelo, entonces ya se tranquilizaba. Pero era muy duro porque él decía que en los tiempos antes de Dios los crucificaban así por Sodoma y Gomorra y esas cosas. Entonces todo eso me afectaba psicológicamente y en confiar en las demás personas también, por estar en esa presión y de no sentir amor ni sentir amor de padre ni de mamá. Por eso es que soy así como muy distante y callado. Desarrollar un taller sobre violencia me parece que es una necesidad. Creo que muchos podríamos hablar de situaciones de violencia en nuestras vidas y creo que es un tema que sí hay que tocar. Es importante hablar de violencia hoy, porque la violencia va cambiando con el tiempo y las situaciones que viven las mujeres actualmente van a ser diferentes, van a tener diferentes matices y la única forma de atender la violencia es actualizando esos conceptos o atendiendo esas situaciones muy particulares. El proyecto Voces Visibles reúne historias de mujeres, historias que van desde la niñez hasta la vida adulta, y no que sean instituciones o personas expertas las que tengan la voz sobre la vivencia o sobre la problemática, y sobre todo generar estos audiovisuales que puedan ser testimonios de las personas, que son testimonios reales. El proyecto Voces Visibles es un espacio que generamos para poder escuchar las diferentes voces de personas que han sufrido violencia y creer esa verdad que está ahí, porque muchas veces ha sido silenciada por mucho tiempo. Si lográramos trascender esa violencia, creo que nuestro potencial como persona podría relucir un poco más. Y en Costa Rica lo importante es dejar de lado esta cultura del pobrecito, más bien que sea una posibilidad de cambio social para que puedan salir de esos círculos de violencia y que podamos también generar las redes de apoyo, generar ese cuidado colectivo con otras mujeres, con otras instituciones, pero sobre todo generar un cambio social en Costa Rica.
Bueno, yo nací en 1967, aquí en San José, en la maternidad Cari, un 15 de diciembre. La niñez mía fue algo bien, pero turbulenta a la vez. ¿Por qué digo bien? Bien porque en la parte de lo que es amigos, yo me llevaba muy bien, lo que éramos de amigos de calle. Entonces ahí jugábamos escondidos, salve la faja, las bolinchas, estaba el juego de los que le llamábamos cigaretes. Era como un juego de gran banco, pero a nivel de barrio, ¿verdad? A nivel de clase baja. Ahí todos los niños jugábamos rayuela, jugábamos salto, la cuerda, quedó, o sea, era algo, como dice uno vivía en un barrio muy decente y no tan moralista como lo es en algunas ocasiones, que es perjudicial. Pero en mi caso, digamos, yo tuve un padre que fue muy agresor, bastante. Mi hermano sufrió las consecuencias, el mayor. Una vez hizo una travesura, pero esas normales, yo siempre les sigo repitiendo, para mí fue algo normal. Y llegó él, se quitó la faja, se le olvidó que le estaba pegando con hebilla y le dejó marcada la espalda, que duró 5 días durmiendo boca abajo. No pudo ir a la escuela porque toda la espalda la tenía abierta. No apareció para nada durante varios meses, a sabiendas de lo que hizo. Eso a mí me quedó en la mente, todo lo que le pasó a mi hermano. Nosotros teníamos una mesita, yo me metía ahí, era una mesita de 2 niveles, entonces era para poner adornitos y uno aquí. Yo me metía ahí, no ponía nada, nada más yo me metía ahí y hacía la tarea. Como estaba chiquilla, entonces no tenía ningún problema, y como era el gas, facilita, entraba, ¿verdad? Entonces hacía la tarea, y ese día entró él, me acuerdo como ayer, y apenas entró él, comencé a temblar. Tal fue el temblor que lo vio. Y se arrimó, me tocó, me dice, ¿por qué tiembla, pendejo? Como si hubiera visto un monstruo. ¿Cómo le iba a decir? ¿Sí, a usted? Estaba trabada totalmente. Y hasta que ella se fue, me dice, mami, ¿qué le pasó? No le contesté. Pero yo ya sabía que era por él. Cursé nuevamente el tercero porque la maestra en ese entonces no quiso recibir el dictamen médico que yo estuve gravemente, y nada más me dejó y punto. En fin, eso me sirvió a mí porque topé con muchos compañeros muy buenos, muy comprensivos también, y había uno que era muy femenino, que el nombre de él es Fernando. Con las compañeras, yo siempre me llevé muy bien con ella, jugaba rayuela en la escuela, cromos, salto la cuerda. A veces la maestra llegaba y me decía, no, Mayorga, vaya para donde están los hombres, ahí tiene que estar, no vaya a ser que se me haga igual que Fernando. Así era la expresión de ella. Y yo me iba, y yo no jugaba con ellos. A veces algunas chiquillas se iban a jugar bola con ellos, y la maestra iba detrás de ella también y las traía. Ustedes tienen que jugar aquí, para eso se hicieron las rayuelas para ustedes, para que jueguen, no se mezclen con los hombres y cosas de eso. Ese muchacho, aparte de su credo religioso evangélico, siempre estaba anuente a hablar con cualquiera, ¿no? Él no le tenía miedo que lo señalaran. Él tenía una decisión muy firme, como era. Y él siempre se lo decía a la maestra, usted no me puede decir nada, de todos modos yo soy así y no me avergüenzo. ¿Cuál es el problema? Sigamos adelante. Y era el más inteligente de la clase, de todos. Y él tenía esa bondad de estar describiéndole a todo el mundo cómo estudiar correctamente. Yo la miraba mucho, porque a pesar de lo que yo sentía no podía hacerlo ver, porque siempre se me venía a la mente lo que dijo una vez mi papá cuando entró a la casa. Si yo me doy cuenta de que aquí hay, perdonando la expresión, un playo, una casa, lo mato.
Claro, entonces yo me quedé pensando en lo que le hizo a mi hermano, más lo que dijo él, entonces me hizo ver que no podía hacer lo que yo quería hacer, o de ir descubriendo más lo que yo estaba sintiendo, o preguntar por qué era lo que estaba sintiendo. María Francisca es el rostro que tiene la valentía, el coraje de exponer su vida, lo cual no debería de ser así. Y desde esa valentía que tiene es una esperanza para que otras niñas, otras mujeres trans puedan lograr encontrar ese amor propio para ser y expresarse desde su identidad de género. Y que no es una historia solamente de ella, es una historia de muchas otras niñas y mujeres trans que puedan estar viviendo, es una forma de prevenir y que puedan ellas autoafirmarse con amor y con respeto de su ser para vivir mejor, para estar mejor. Y desde ahí dar una lección también a quienes desde la comodidad de ser una persona cisgénero pueden hablar y opinar sobre esta vivencia, sin entender que están limitando el desarrollo personal, la valía y la capacidad de esa persona de saber quién es y qué desea hacer de su vida. Admiraba mucho a una compañera que se llama Giselle, porque ella tenía unos rasgos físicos muy lindos, como ojos achinados y todo eso, y yo la miraba porque yo decía, me gustaría verme como ella, porque ella era alta, delgada igual que yo, y compaginábamos muy bien, y veíamos la serie Candy al mismo tiempo. Candy para mí, digamos, fue una serie en la que yo me identifiqué mucho, en ese tiempo, porque yo estaba viviendo primero una soledad extrema, de saber que no tenía a quién contarle. A pesar de que yo me llevaba muy bien con ella, no podía. Yo era muy tímida en ese entonces. No podía. Nada. Y esos momentos que estaba viendo Candy, ella era una muchacha feliz, a pesar de lo que sufría. Vivía enamorada de un muchacho. Aunque lo veía de largo, yo me veía así también. Me encantaban algunos chiquillos que yo veía en la escuela, pero ¿cómo iba a decirles yo? Le iban a seguro a decirme un montón de cosas, seguro le iban a decir a mi mamá, y si le decían a mi mamá, mami le iba a comunicar al señor ese, aunque vivían separados, y quién sabe qué me iba a pasar. Entonces, eso fue como un encierro para mí. Ya pasó la serie Candy, ya después ya estuve en el colegio, me hice de muy buenos amigos, que ellos sí sabían que eran personas gays y ellos también. Solo a uno sí le comuniqué que yo era una persona que me consideraba una mujer trans, pero en vista de las circunstancias no podía. Había un profesor que era gay, él sí de estudios sociales, él me ayudó muchísimo en el estudio. Él sí se dio más o menos cuenta y me hizo unas insinuaciones, no morbosas, sino insinuaciones de que yo no tenía por qué taparme o ahogarme en algo que no era bueno, porque someterme a eso me iba a perjudicar en salud. Dice, no importa lo que diga la gente, vea lo que dicen de mí aquí en el colegio, dice. ¿Qué montón de cosas no dicen? Usted lo sabe muy bien, Emilio, sí, pero yo no estoy todavía en la capacidad de soportar eso. Usted sí, yo no. No tengo las herramientas todavía propias para poder hacer el frente. Voces Visibles marca un antes y un después para mí, porque hemos estado trabajando mucho desde el voluntariado y ahorita tenemos esta posibilidad de llegar a más personas, en donde podemos hacer talleres, pero además de los talleres podemos decidir ir a las comunidades, que es un trabajo que hemos venido haciendo, el trabajo de llevar la sexología a las comunidades.
La idea del taller es, ojalá poder generar conciencia en las personas que vayan a participar, para que lo que se ha comprendido o lo que se ha aprendido en familia sea cuestionado, primero aceptado, o sea, aceptar que esa realidad existe, que eso está ahí, que estamos viviendo muchas veces violencias. La idea es que ojalá podamos tomar la decisión también como de quiero tomar decisiones y no que otras personas tomen decisiones por mí. Yo me llamo Karen Calderón. Ir a la escuela me gustaba mucho. Mi nombre es Rocío Morales, tengo 43 años. Soy profesora de educación preescolar. Hace 4 años que vivo aquí en Pérez Celedón. Anteriormente vivía en San Vito. Me vine para acá porque tuve un accidente. Mi nombre es Marlene Lidiet Fernández Granados. Marlene por mi mamá y Lidiet por mi abuelita. Mi infancia fue muy bonita, pero fue muy dura, digamos, porque tengo un hermano con la misma discapacidad, y yo sufrimos muchas discriminaciones. Yo entré a la escuela a la edad de 9 años porque mi mamá pensaba que tal vez como mi hermano y yo no íbamos a poder estudiar. Mi hermano, por el mismo bullying y todo, en 3er grado dijo no vuelvo, y no hubo poder en este mundo que lo hiciera regresar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Yaleska, tengo 24 años. Una de las cosas que me marcó mucho fue cuando estuve en la escuela. Había momentos en que a uno le decían palabras muy ofensivas, por ser niña tal vez le faltaban el respeto, levantarle las faldas a otros niños. Sí me sentí extraña porque no me trataban como los demás. Ya uno se iba acostumbrando, pero al principio se sentía extraño, como ellos eran indiferentes a uno. Nos escondían el bulto, por cierto, o nos ponían chinches o ramas de limón con espinas en las sillas. Nos escondían sapos o insectos en los bultos. Cosas muy desagradables, ¿verdad? Vivimos mi hermano y yo. Una zona rural no es igual a una zona urbana. En el colegio sí sufrí lo que fue bullying. Me sentía excluida, sinceramente. Fue algo totalmente feo porque le decían a uno, tú no eres parte de aquí, aléjate. Yo iba tal vez entrando al aula y me hicieron una zancadilla y yo me fui contra la mesa, me cayó de hecho la mesa y la silla, hasta tal punto que yo me echaba a las clases. Yo no quería ir, yo le decía a mi mamá, yo voy, pero voy porque es una responsabilidad, porque ustedes me dicen vaya, pero no es porque a mí me nazca. Entonces ella me decía que le explicara y yo siempre me lo quedaba callado. Pero como yo le decía a mi mamá, yo nunca le dije eso a ustedes, ¿para qué? Para ustedes no asustarlos. Voces Visibles tiene que tener el coraje y la determinación de querer tocar estos temas, porque a final de cuentas tocan nuestro propio dolor personal. Y si logramos de alguna manera abrazar ese dolor y esas situaciones, podemos generar cambios importantes, no solamente a nivel social, sino empezando con nosotros mismos, con nuestro trabajo personal, con esas situaciones que hemos vivido desde la infancia y desde nuestros entornos familiares. Fuimos una vez a donde mi tía a pasear y yo tuve la necesidad de ir al baño. Y en eso me agarré de una pañera que ella tenía y con el peso mío la quebré. Y ellos me dijeron cosas muy feas, pero desde ahí no volví. La verdad que quedé como traumatizada. Sí, digamos, cuando ya uno sale a la calle hay mucha gente que lo ve a uno raro. Y a mí me dolió mucho fue cuando un día iba en el bus y una chiquita dice, mami, yo quiero decirle algo a la muchacha, y la mamá la agarró y le dice, es que esa muchacha no es normal.
cuando entré la primera vez a la universidad. En esa escuela y en esa facultad nunca habían tenido experiencia con una persona con discapacidad visual. Bueno, fue desde el principio a fin un acoso terrible por parte de los profesores y que me dijeran, bueno, ese no es problema mío, es problema suyo, ¿verdad? O que una docente, por ejemplo, no quisiera aplicarme un examen oral, ¿verdad? Entonces, bueno, y fueron muchos de esos eventos. Entonces me dio una depresión muy fuerte y fui a parar a un hospital de salud mental, una crisis terrible, porque de verdad me convencieron de alguna forma que el problema era yo, que yo no podía, ¿verdad? Y que como yo era la que tenía la condición, había que adaptarse a lo que ellos me dieran y punto, ¿verdad? Esa es una de las etapas, creo que más dolorosas que he tenido que vivir. Que en esa universidad, digamos, no se me dieran los recursos, se me discriminó, de hecho se me hizo un ambiente muy difícil en el aula, ¿verdad? Porque entonces que se sintieron ofendidos cuando yo puse el primer recurso de amparo, que yo lo gané, de hecho. O sea, a mí me dieron la razón en todo. Lo que pasa es que emocionalmente ya yo estaba tan mal que a mí, yo dejé eso así. Yo dije, bueno, no sé, tal vez no para mí, pero para los que vienen, ahí está el camino ya allanado, ya se peleó lo que se tenía que pelear. Ojalá les den lo que ocupen, pero yo no lo pude soportar. Tuve que cambiarme a otra universidad. ¿Qué se le opone al proyecto? Voy a hacer una mueca para decirte qué es lo que se le opone al proyecto. El silencio, cuando verdaderamente no queremos escuchar y no queremos sentir el dolor propio o el dolor de otras personas por las vivencias de la violencia. Mi nombre es Roxana Najeranchía, me gusta que me digan Chana, Chanita en algunas ocasiones. Soy de Mano de Tigre, Terroa. Soy multiétnica porque pertenezco a Boruca, Terroa y panameña, 3 etnias indígenas. Soy jefa de hogar. Mi presencia, mi salud y todo tiene que ver mucho para que las cosas estén bien. Conocí a una persona y esa persona, bueno, tengo una hija con él y era una persona muy agresiva. Yo el tiempo que compartí con él fue agresión y agresión 24/7. Ahí no había un segundo de paz ni de armonía, ni de confianza, ni de nada. Buenas tardes, mi nombre es Lidia Carrera Navas. Sí, tal vez en la familia de uno ve que llegan donde uno pidiendo ayuda, qué uno puede hacer, o qué les puede hacer, y a veces uno quisiera, pero que aunque uno quiera ayudarlos, ellos no quieren como dejarse ayudar por miedo. Duele decirles, sí, un día hoy te apoyo y quisiera apoyarla más, pero ella no se deja. Pues yo he sufrido violencia, no tanto física, sino violencia psicológica. Sí he tenido varios, uno que guardo así como mucho, es cuando iba a tener a mi hijo. Llegó con una sopa de mariscos y como no me la quise comer, me la tiró así como encima y la sopa estaba caliente. Eso es uno de los tantos, porque aquí podría durar como 2 horas contando. No se podía, era como algo imposible. O sea, como yo digo, eso era como una pesadilla, como vivir en el infierno estando aquí en la tierra. Hasta un día ya empezó esa misma agresión conmigo, empezó con mis hijos, empezó con mi hija, con una de mis hijas, a afectar a ella también, porque todo lo que la niña hacía a él le molestaba. Sí se puede salir sola, pero es muy difícil. A veces no está de más que alguien a uno le tienda la mano, que alguien a uno le ayude. Yo busqué ayuda. Lo que se opone al proyecto podría ser también la ignorancia, no querer escuchar qué es.
no sentir empatía por lo que viven otras personas. No siempre podemos estar empáticos, pero ser conscientes de nuestra propia vivencia, de la violencia que se ha vivido, nos da la posibilidad de poder seguir caminando y de movernos del lugar. Y las preguntas que formulas llevan a que la persona pueda comunicar su propia historia de una manera muy respetuosa. Y la parte más rica es poder, aunque no vas con la intención de cambiar nada, al final algo se mueve en ese espacio. Algo sana en ese espacio a partir de ese diálogo, de esa construcción. Lo que pasa es que poder verse a uno mismo en una situación en la que está viviendo ya es a veces moverse del lugar. Y poder como además observarlo en otras personas, nos vemos y también podemos ver a otras personas con otros ojos. ¿Qué sentís vos que necesitamos nosotros como sociedad? Ser más empáticos, porque a veces eso no solo en las personas con discapacidad pasa, sino pasa de las mujeres, los indígenas, los negros, los gays, las lesbianas, todo eso pasa, que uno no es empático. Uno no sabe, yo siempre digo, usted no sabe los demonios ni los santos que la otra persona guarda. Usted no puede decir que yo no puedo decir que yo tengo un gran problema, yo no sé cuál es el suyo, cuál es el nada. Puede ser que ustedes caminen, corren, saltan, pero tienen otro tipo de problemas. Todos en la vida tenemos algo nos ha pasado, algo llevamos, algo guardamos. Entonces sí, yo creo que es como la empatía, ser más empático. Cuando yo supe que yo era una mujer trans fue en 1977. Sí vivía siempre todos los días una incógnita, pero en el transcurso del colegio a la etapa de joven maduro, tomé una decisión de alimentar a la mujer que estaba teniendo adentro y hacer que todo lo que recibiera de insultos lo recibiera la carátula de hombre. Y la verdad es que me funcionó porque el día que yo dije no quiero más ser parte de una mentira donde los demás viven diciéndole que cuando te casas, cuando le vas a dar nietos a tu mamá, etcétera, etcétera, no, dije no, aquí hay que terminarlo. Y eso terminó en el 2016. Fue cuando yo ya dije, mami, quiero contarle algo. No había nadie en la casa, eso sí, ese día, solo ella y yo. Y ya duré 2 horas explicándole que era una mujer trans, desde cuándo, dándole señales de las veces que la maestra le llamaba para acusarme de que yo solo con las mujeres jugaba, de que le gustaba tal cosa y hacía tales cosas y todas esas. Bueno, y la gente que a veces también le digo, ¿se acuerda aquella señora que le decía, ay, su hijo es muy finito? Hacía finito es muy femenino. Y dice, ¿cómo muy finito? Me dice, sí, es que no sé. No, usted no lo nota. Me dice, no. Pero bueno, ya de todo el recuento desde mi niñez hasta la etapa que yo le estaba contando, ella ya encajó todo. Me dice, me va a costar. Le digo, yo sé. Yo le prometo a usted que yo no voy a hacer el cambio brusco, porque yo sé que la puedo lesionar mentalmente y emocionalmente, y quizás espiritualmente también. Entonces yo el cambio lo voy a llevar paulatinamente, pero eso sí, guardarropa lo voy cambiando. O sea, ya no voy a usar un pantalón de hombre, sino voy a usar un pantalón de mujer,
una blusa de mujer, voy a andar tallador y todo lo demás, para que usted sepa, pero paulatinamente. Me llevó 2 años hacerlo, 3 para ponerme el primer vestido, porque yo ya sabía que ya mami me podía ver con el vestido. Pero los tormentos en la casa no acaban. Creo que tenemos la capacidad de hacer consciente que la violencia existe, que la violencia la hemos recibido y aprendido usualmente desde la casa. Uno debería de enfrentar ese dolor para sanarlo y buscar soluciones. Y además para no ser cómplice en el silencio de situaciones de violencias que viven otras personas. Sí, el primo de mi casa sí lo aceptó y respeta hasta la fecha. Ahí él me llama Mari o Fran o Francis, cualquiera de esos 2 nombres. Mi tía no, es la mamá de él. Mi hermano no, porque él cree que si él me llama por el nombre y me acepta, pierde a sus amigos. Es una moral comprometida de parte de él, ¿verdad? Entonces, yo no le hago caso ya, la verdad, porque ya siento que es de majadería y no querer aceptar, a pesar de que mi nombre aparece en la cédula del registro civil. Hasta que me dice, oiga, entonces ya vuelvo a ver, ¿qué pasó? Me dice, lo estoy llamando hace rato, yo no escuché mi nombre. Igual mi tía solo me decía, oiga, vea, con tal de no decirme el nombre de María Francisca. El entorno mío se puede decir que yo lo veo de una forma muy aceptable, porque yo lo he creado. Si yo creo un ambiente hostil, ese va a ser el ambiente que siempre voy a tener. Y la gente que habla conmigo, la gente que se rodea conmigo y con mami y todo eso, ven que uno llega o transmite esa tranquilidad, esa paz, en que no vengo a atacarte, no, vengo a conversar, vengo a compartir, vengo a hacer cosas para conocer y sin faltar el respeto. Mi primo me dice a veces, todavía no puedo creer cómo una persona puede cambiar. Digo yo, ¿en qué sentido? Me dice, porque usted antes se veía muy triste, muy amargado, como que no estaba bien, y ahora te veo con una paz increíble. Dice, es que eso es lo que vos irradias, dice, una paz increíble. Y no solo él me lo ha dicho, más de una conocida que yo tengo me dice, ¿cómo te ves de bien? Dice, ahora te ves que sos feliz, porque antes no te veías feliz. Tanto así que yo me quería lesionar la cara. Dice, si yo no puedo ser lo que yo soy, entonces me voy a deformar la cara. Entonces hay ciertas partes de mi cara que se ven como unos huequitos, y es cuando yo me apretaba al propio, digamos, el acné. Entonces hay veces que uno, tanta la presión de querer uno ser, que a veces uno comete tonteras, inconscientemente, sin saber quién está dominando. Y hasta la fecha de hoy me doy cuenta de que el que me dominaba ayer el dolor de no ser yo, ¿verdad? Y yo sé que hay mucha gente que hace eso, que tiene ese dolor, no sabemos cómo pararlo, cómo encauzarlo de una forma más diferente para no lesionarnos, y por el miedo a que nos rechacen, nos buscamos lesionarnos. Y eso es una de las formas, creo que muchos dicen que es un error, o que buscamos la salida fácil cuando otros llegan a suicidarse, pero es que hay que ponerse en los zapatos. Uno es feliz, disfruta ser uno mismo, y eso cuesta mucho, porque a veces miramos el maltrato de la gente y no medimos que nos estamos dañando, a pesar de que a ellos no les va a importar lo que le pase a uno. Entonces a veces hay que alimentar ese amor propio, que si a ellos no les importa, a mí sí me tiene que importar.
Para mí, todo tipo de violencia es todo aquello que amenaza, que violenta nuestra identidad, nuestra integridad también y nuestra dignidad humana. Bueno, muchísimas gracias de verdad por ese tesoro que nos compartieron hoy. Y para ampliar un poco más, tenemos entonces en la llamada a Ana, que ya la vemos por ahí, y a María Francisca también. Quería darles primero un espacio mientras las personas, bueno, ya sea que quieran ir formulando las preguntas a través del chat o abrir su micrófono y hablar directamente con ellas, pero queríamos darles un espacio también para que se presenten. No sé si Ana quiere empezar o quiere empezar María Francisca. Démosle la palabra a María Francisca. Hola, un saludo a todos y a todas. Espero que estén bien. Es un gusto de estar aquí compartiendo con ustedes y dando un poco del testimonio que en sí se encierra sobre la agresión y lo que es la sociedad en sí para las personas que no generen para ellos lo que necesitan, pero la fortaleza es la que hacemos ver más para poder seguir adelante, de que somos personas fuertes y somos luchadoras hasta el final, con tal de mantener íntegro en todo nuestro ser lo que somos. Mañana. Bueno, mi nombre es Ana Mora. Yo soy mamá, orgullosa mamá de mi hijo Javier Fernández, que fue el creador de este documental. Es el primer trabajo como que logramos unir la sexología con su carrera de cine y producción. Y nos tocó en un momento un poquillo complicado, ¿verdad? Porque nos tocó la pandemia y además yo tenía un mes de me diagnosticaron cáncer. Entonces fue un trabajo muy bonito porque fue con muchos retos. Y yo creo que eso es parte de lo que nos ha tocado vivir desde que se creó la asociación en 2009, cuando abrimos un espacio seguro para las personas y las familias que sentían una necesidad. Soy sexóloga, soy psicóloga de base, pero principalmente me identifico como una mamá que necesita y quiere y añora que cambiemos un poco nuestra cultura y seamos una cultura de buen trato y que tengamos amor y los mismos derechos para todos mis hijos por igual. Muchas gracias, Ana. Y a Francisca también. Ya vamos habilitando entonces el espacio por si alguien quiere abrir su micrófono, alguna pregunta, algún comentario que tengan. ¿Qué les pareció el documental? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel. Bueno, primeramente quería darle las gracias por el tiempo de haber creado el documental, más ante estas circunstancias por las que comentaron que estaban pasando, era bastante difícil. Y gracias por la visibilidad también a este tipo de vida a la que uno tal vez, como parte de la comunidad, uno sabe que existe, ¿verdad? Pero no está tampoco en esos zapatos. Este, entonces, muchísimas gracias por concientizar a la gente. Es demasiado necesario luchar por los derechos humanos por igual, como comentaba la compañera. Entonces, más que una pregunta, un agradecimiento por ser una voz tan valiente, ambas, y poner el pie de frente ante las personas y leyes que quieren minimizar a las vidas humanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguien más con alguna otra pregunta, comentario?
yo quisiera agradecerle a Gabriel esas palabras, pero yo más bien quisiera agradecer a las personas que hoy se unieron, porque este trabajo no tiene ningún sentido si cuando se organiza un cineforo no tenemos personas allá, del otro lado, viendo, reflexionando y creando esa alianza, ¿verdad? Ese ser una persona aliada de esta necesidad a veces pues como de conocer, como decía Gabriel, es un tema de acercarnos a las vidas de otras personas con una mirada muy como lo hacen los niños y las niñas, ¿verdad? Como esta mirada de sorpresa, de amor, de curiosidad, sin un prejuicio, sin una creencia limitante. Y cuando hablo de creencias limitantes es todas estas creencias que están allá afuera, ¿verdad? Que nos hablan de que una persona trans o incluso una persona menor de edad no tiene la capacidad de saber sobre su identidad o sobre su expresión de género, ¿verdad? Porque es lo que un poco trataba de decir en el documental, que es muy cómodo para mí, desde mi posición de ser una mujer cisgénero, tomar una posición de no escuchar o de negar la identidad. Como lo decía un maestro, Juan Luis Álvarez Gallú, del sexo no sabemos, pero nuestra identidad está en nuestro cerebro. Nuestra identidad de género está en nuestro cerebro y todavía hay personas que sostienen argumentos biologistas donde se descarta toda esta posibilidad de saber con qué me identifico, si me identifico una mujer o me identifico un hombre o ambos o ninguno, ¿verdad? Y que esto lo logramos construir a partir de la escucha respetuosa, amorosa de nuestros seres queridos, ¿verdad? Que yo siempre les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos una persona con discapacidad? Que sabemos que históricamente también pasaron por prejuicios similares. No nos vayamos muy allá, la guerra, por ejemplo, la guerra donde los nazis exterminaban, ¿verdad? Exterminaban personas con discapacidad, personas homosexuales, personas trans. Entonces es lo mismo, es como, ok, ya hemos avanzado en el tema de discapacidad, pero todavía hay cosas muy fuertes como nos comentaba Marlene, como nos comentaba Rocío. Entonces, cuando estamos frente a esto es acercarnos, aprender, diría Virginia Varela, desaprender, ¿verdad? Desaprender y cómo el conocimiento es necesario para liberarnos de los prejuicios y del maltrato que damos al final de cuentas. Sí, sí, correcto. Acá tengo en el chat otro par de comentarios más también. Florizul dice, muchas gracias por ese documental, llega hasta el corazón, gracias por visibilizar y por la lucha que dan. Luego Joseph también dice, muchas gracias por compartir con nosotros sus historias, los mejores éxitos para todos, todas y todes. No sé si alguien más tiene algún otro comentario por ahí. Bueno, yo quisiera agregar también gracias a los que organizaron este espacio, porque definitivamente creo que son espacios importantes. No todas las personas están al tanto de lo que pasa en la sociedad en muchas áreas y de verdad también gracias a los organizadores, a usted, Sebas, y a las demás personas que estuvieron en esto. Realmente creo que son temas muy importantes para hacer conciencia. Y realmente sí quería pues expresar ese agradecimiento a ustedes como organización de esta sesión y a los que están acá el día de hoy. Muchas gracias. Igual comentarles, ¿verdad? El documental está abierto en YouTube. Esta sesión también queda grabada y está
a través del Facebook de Pride Connection Costa Rica, por si quieren compartirlas. Yo creo que un punto muy importante es el que decía Ana. Todo este trabajo no sirve de nada si no hay nadie al otro lado de la pantalla que lo escuche, que reciba este mensaje. Entonces también extenderles la invitación, que puedan compartir este documental a través de sus redes sociales, con sus amigos, con sus grupos, y darle la visibilidad que el documental amerita, ¿verdad? Porque sí, definitivamente es un trabajo interseccional muy importante el que realizaron ustedes. Entonces, pues yo creo que lo menos que podemos hacer es compartirlo. Tal vez a mí me gustaría agregar que María Francisca ha estado trabajando en un blog y ella me parece que es muy importante porque es acercarnos de una forma más íntima a este mundo interior que María Francisca nos cuenta. Entonces no sé si pudiéramos, Sebas, aprovechar y que María Francisca nos cuente un poquito de esto que ella realiza con su Claro. blog. Adelante. Sí, en el blog yo hago más énfasis sobre mi transición. También lo que es la parte de la experiencia que he tenido y de las cosas que uno no dice, que uno calla, que uno guarda y mantiene en el secreto. Entonces ahí voy poniendo todos esos detallitos que fueron los que me mantuvieron hoy en día a ser María Francisca, que fue lo que Fábulas, no solo Candy fue la gestora de mantenerme ahí a lo que es la parte de la vivencia que yo necesitaba sacar. Si no hubieran otras en las que me identifiqué e hicieron posible de que yo no claudicara en el intento, ¿verdad? De ser yo por ahí. Entonces ahí voy exponiendo mis partes de lo que es mis soledades internas, de lo que uno vive, de lo que uno no expresa, lo que ni la familia se da cuenta. Entonces el blog se va por ese camino, más las experiencias que uno en la vida ha tenido, ¿verdad? Entonces la página se llama secretosdelcloset.com. Muy bien, secretosdelcloset.com. Así lo podemos encontrar. Ahí pueden dar una visita al blog de María Francisca y de verdad que creo que es un trabajo pues muy valioso. Ojalá lo pudiéramos apoyar todo lo que podamos y también, uno no sabe, eventualmente también se le puede dar otro formato, un podcast o una cosa así, para que tenga todavía más alcance, pueda llegar a más personas. Es que, Sebas, hay un detalle que a veces tengo una página de YouTube también, pero no le he podido meter muchas cosas porque yo cuido a mi mamá que tiene 82 años. Desde el 2001 estoy con ella. Entonces me cuesta mucho trabajo, más ahora que tuvo una emergencia de salud muy fuerte que casi la pierdo. Y ahí está recuperándose a paso lento, pero gracias a Dios ahí va poco a poco. Y entonces me quita más tiempo en esos aspectos, ¿verdad? Por ese lado. Entonces ahí tengo que buscar mis momentos para poder hacer las cosas como podcasts y los streamers que está de moda hoy en día, en los detallitos, porque no puedo tampoco hablar mucho en mi casa. Pues tengo que aprovechar un momento de que algunos estén durmiendo o yo me encuentre sola, que es muy difícil. Sí, pero no, de verdad que qué importante y qué lección también para todas que a veces nos guardamos muchas cosas y definitivamente es muy sano encontrar ese medio también para expresarlo y compartir. Bueno, yo sé que ya estamos al filo de la hora, entonces no sé si alguien tiene algún otro comentario o alguna otra pregunta, y si no, pues de verdad darles las gracias a Ana y a María Francisca por toda la información tan valiosa que nos compartieron hoy. Perdón, Seba, yo sí quisiera, diría un corto comercial que viene en esta línea, ¿verdad? Claro, Estamos haciendo un curso de 2 horas y media, donde nos llamen, vamos,
lo estamos dando Vitinia Varela y yo. Es un curso que habla sobre el bienestar para una vida digna de la persona LGBTIQ. Es un llamado a las familias, a las personas que quieran convertirse en aliadas. Son 2 horitas y media que hablamos sobre la actualización de lo que son los conceptos básicos de sexualidad, que aunque parece increíble, todavía los confundimos o no tenemos alguna información como un poquito reciente. Y también trabajamos un poquito la reflexión sobre la importancia del apoyo familiar para evitar conductas de riesgo, conductas, digamos, trastornos que tienen que ver con depresión, ansiedad, estrés social, conductas de ideación o incluso el suicidio, cuando hay apoyo familiar. Entonces, ahí la invitación es que si tienen un grupo, nos llamen y a cualquier parte del país estamos llegando, nada más si pedimos que sea un grupito de 20 personas. Y les voy a dejar ahí en el chat mi celular para las personas que crean que podamos armar un grupito y generar ese espacio seguro. Y quiero mostrarles la foto de mi hijo cuando estaba chiquito, y me gusta mostrarla cuando estaba chiquito porque cuando hemos hablado, lo más doloroso que uno recibe como madre es saber que mi hijo desde muy niño se sentía una persona diferente. Y incluso a veces, ahorita que salió La Sirenita, él me decía, mamá, qué difícil, porque uno sabía que lo que le atraía era el príncipe y no la sirenita, o uno sabía que había algo diferente, pero no lograba ponerlo en palabras, porque no habían referentes. Décadas atrás no teníamos referentes como los que tenemos ahora. Y justamente eso es lo que queremos, que las familias sean un lugar seguro desde la infancia. Sobre todo para las personas trans, que sabemos que su identidad se puede incluso identificar desde los 3, 4 años. Ya sabemos que algunos niños o niñas desde muy temprana edad saben sobre su identidad y reciben muchísima violencia por desconocimiento. Entonces, la invitación a este nuevo espacio de aquí a diciembre, que lo vamos a estar ofreciendo en diferentes partes del país. Claro que sí, muchísimas gracias, Ana. Para las personas también que están viendo la grabación o están en live de Facebook, por si no ven el chat, el celular de Ana es el 8847-0839. 8847-0839 con Ana Mora. Ahí pueden coordinar. De verdad que es un curso que es un espacio muy enriquecedor, facilitado por 2 increíbles profesionales y mamás guerreras. Entonces, de verdad que sí es un espacio que vale muchísimo la pena. Bueno, yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. De verdad agradecerles a todas las personas que nos acompañaron y bueno, no hay palabras para agradecerle a Ana y a María Francisca, no solo por habernos acompañado el día de hoy, sino por haberse tomado el trabajo y la pasión de desarrollar ese documental, que definitivamente es una herramienta muy importante y que aunque muchas veces ustedes no se dan cuenta, tal vez el documental de fijo impacta la vida de manera positiva de muchísimas personas. Entonces, agradecerles y bueno, esperamos tenerlas en futuros eventos. Muchísimas gracias y que tengan una muy linda tarde. Gracias, gracias. Hasta luego. Con mucho gusto.